guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera. Hemen, zuen irratian, Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy hablamos de historia, pero de historia cercana, de la historia de Vitoria. Además, no nos vamos a ir a siglos atrás, sino hace 4 días. Cuatro historiadores alaveses, todos ellos historiadores de la Universidad del País en Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y los 4 en los estudios de Radio Vitoria. Vamos con las presentaciones. Aitor González de Langarica. Aitor, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Carlos Carnicero, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. No el conocido periodista. Aritza Sáenz del Castillo. Gabón, Aritza. Verdín. Y Virginia López de Maturana. Virginia, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿por qué 4 historiadores alrededor de esta mesa? ¿Qué puntos en común tenéis? Cualquiera de los 4. Bueno, pues puntos en común, en realidad todos, ¿no? Porque todos los 4 estudiamos el mismo periodo histórico, que es el franquismo, y en concreto en Álava. Más centrándonos todavía en Vitoria, para ser más exactos. ¿No seréis de la misma generación? También. Sí. Bueno, aproximadamente. Sí. Nos llevaremos con muchos 2-3 años de diferencia. En torno a nacidos, en torno al 80, vamos a decir. ¿Cuándo os conocéis? ¿Cuándo os veis por primera vez? Bueno, pues en principio nos conocimos a través de diferentes estudios que al final hemos concordado en ciertas cosas, pues nos pusimos en contacto unos con otros para pues un poco facilitar la labor de investigación, y a raíz de eso pues surgió este proyecto y bueno, la amistad en sí. ¿Es un proyecto conjunto? Sí, en principio sí. Cada uno está vertebrando su tesis por su lado, pero claro, siempre nos unen ciertos hilos conductores, pues como muy bien ha dicho Aitor, Vitoria, el franquismo, y luego a raíz de ahí, pues cada cual ya se mete en su materia. ¿De qué año a qué año? Pues básicamente del 36 al 76, ¿no? Es lo que abarcamos, el golpe de Estado, y yo creo que el 3 de marzo es un poco lo que marca el final. Lo que pasa que Carlos, también él lo podrá decir, él sí que se alarga un poco más, ¿no? La época de la transición, pero en principio sí, lo que vamos a llamar el periodo franquista. Los 4 estudiasteis en su día en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Historia. Sí, creo que todos, ¿no? Sí. Y carreras terminadas, hace tiempo. Hace tiempo. Sí. ¿Y después de la carrera, qué habéis hecho? Después de la carrera, para continuar en la labor investigadora, lo lógico es hacer lo que antes era conocido como el doctorado, ¿no? Que son un par de años donde se hace un curso, donde tienes materias teóricas para desarrollar, y luego al final tienes que concluir con una investigación, digamos, novedosa, con lo que sería un ensayo para lo que posteriormente puede ser la tesis, ¿no? Entonces creo que ahora ya los planes van cambiando, se van modificando, creo que se tiende a que sea un máster y tal, pero nosotros creo que todos estuvimos en ese periodo donde era pues básicamente 2 años, donde ampliabas un poco tus conocimientos ya en la materia concreta que querías estudiar, en este caso, en nuestro caso, historia contemporánea, y luego concluías con una investigación, digamos, de materia novedosa. Algunas de las cosas pues han concluido, por ejemplo, pues en publicaciones o en artículos científicos importantes. ¿Y los 4 con tesis? Sí, en curso. En curso. En curso. ¿Qué significa en curso? Pues todavía estamos elaborándolo poco a poco, con paciencia, pero bueno, quiero decir que todavía no hemos terminado de concluir la labor investigadora. Todavía quedan bastantes cosas por investigar y realmente a sacar unas conclusiones que en definitiva pues ilustren un poco más sobre el periodo en cuestión. ¿Quién arranca en 1936 con la guerra civil de los 4? Pues me parece que, bueno, yo en principio no, a mí me toca más la época desarrollista de Vitoria, cuando realmente la transformación industrial y social de Vitoria. Sitúanos en años. Pues a partir, yo arranco en el 50 y terminamos en el 75. 50-75. Eso es. ¿Y tú, Virginia? Yo arranco en el 36 a partir del levantamiento y explico ya desde el mismo 19 de julio. Las autoridades franquistas toman todas las instituciones de Álava y de Vitoria. De hecho, Vitoria es el primer ayuntamiento franquista de España. Pero no todo Álava, ¿no? Por ejemplo, ¿no quedan algunas zonas? Sí, en la zona de las estribaciones del Gorbea. El Osu. Sí. Son zonas, bueno, que se mantienen con el gobierno vasco.
Por lo tanto, arrancas en 1936, 19 de julio, ¿y hasta dónde? Hasta el 79, que son las elecciones municipales de la democracia. Pero en ese reparto, así como abarca todos los años a estudiar Virginia, luego cada uno recoge un apartado diferente o no, o se entremezclan las tesis, los estudios que estáis realizando. Sí, realmente serían temáticos la diferencia de, por ejemplo, temáticos, Virginia, más que años. Virginia se centra muy bien en lo que es la vida municipal, las diferentes familias que había dentro del ayuntamiento, funcionamiento del ayuntamiento. Por ejemplo, Carlos sí que arranca más tarde lo suyo, porque él podrá contaros que habla de la parte más sindical. Él ha estudiado las huelgas del 3 de marzo y demás. Aricha, por ejemplo, estudia el trabajo de la mujer, el mundo del trabajo, con la industrialización y demás, y yo estudio la parte de lo que es la industrialización de la ciudad, la inmigración consecuente, la urbanización de la ciudad y un poco el cambio social que traen esas tres cosas. Por lo tanto, diferencias temáticas en el trabajo de cada uno de vosotros, aunque veo que en diferentes momentos coincidís incluso en la investigación en décadas, años. Eso sí. Pues porque uno puede investigar el papel de la mujer y el otro investiga el papel de los inmigrantes llegados hasta tierras alavesas, y hasta tierras o hasta la capital alavesa. La inmigración no solo llegó desde Extremadura, Andalucía, Castilla y León, sino que llegó desde los pueblos de Álava que llegaron a la capital. Yo suelo decir que de Vitoria hay 4. Sí, tienes razón, entonces. O sea, de Vitoria a Vitoria hay 4. Quien nos habla, nació en Vitoria, pero ninguno de sus familiares, solo falta ir a los apellidos, es de Vitoria. Todos son de pueblos de Álava. Sí. Así que, hecho, bueno, a ver, ordenarme un poco el tema. ¿Cómo lo podemos ordenar? Porque es complicado. Que cada uno de los 4 se le vaya planteando, o hacemos una mezcla entre todos. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que Virginia podía situarnos en qué situación quedó la ciudad, ¿no?, tras el golpe de Estado, que conoce los grupos políticos y demás. Adelante, Virginia. Bueno, pues como decía, el mismo 19 de julio de 1936 el alcalde republicano fue destituido por las nuevas autoridades franquistas, y se situó al frente del ayuntamiento a un personaje derechista. ¿Era Teodoro González de Zárate? Sí, pero... ¿El alcalde republicano? Sí. Que fue fusilado. Sí. Y se sitúa a una persona del sistema. Del sistema me refiero, bueno, franquista. No se situó, no exactamente, porque el franquismo todavía no se había por entenderme, implantado, los pero, que dieron el golpe. Sí, no por casualidad se sitúa Rafael Santaolalla al frente del ayuntamiento. En el año 36, Manuel Azaña convocó unas elecciones que finalmente no se celebraron, pero se hizo una preelección en todas las provincias, y en Vitoria, se enfrentaron los republicanos de Teodoro González de Zárate con, no por casualidad, la Hermandad Alavesa de la derecha. Situó al frente de esa coalición a Rafael Santaolalla. ¿Por qué dices que no por casualidad? Era una persona cercana a la CEDA, no era carlista, que era la fuerza mayoritaria en Vitoria y en toda Álava, de la derecha me refiero, y posteriormente no hay otro personaje. Por ejemplo, la Falange no tiene fuerza en Vitoria ni en toda Álava hasta el año prácticamente 36, que hay 20 afiliados en toda Álava. Entonces hay que situar a alguien, y se sitúa a esa persona que había sido candidato a esas elecciones nunca celebradas. Una persona de la derecha local, pero no carlista, tampoco falangista, como digo, ya no existía esa fuerza política en Vitoria. Y ninguno de los miembros del ayuntamiento en los primeros 5 años, desde el 36 hasta el 41, forma parte de Falange. ¿Cómo es posible que en una ciudad con alcalde republicano las tropas franquistas no tengan ningún problema para hacerse con el poder y con la ciudad y con la práctica totalidad del territorio? Por la fuerza del carlismo. En realidad los republicanos habían ganado las elecciones muy ajustadamente, y por el triunfo del Frente Popular en toda España fue un empuje, pero la verdadera fuerza política en Vitoria era la derecha. El problema era que se había presentado dividida,
y posteriormente, por ese motivo, la hermandad alavesa, que estaba en manos de Oriol, el cacique local, se une y gracias al requeté y gracias a todo el carlismo consiguen apoderarse de la ciudad. ¿Por qué se le conoce a este alcalde? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué hizo el señor Santolaya? Hombre, mucho no pudo hacer porque fueron los años de la guerra civil, era una situación complicada. Era presidente, era fundador de la panificadora vitoriana junto con Teodoro Olarte, eran socios. Fue presidente de la patronal alavesa también. Teodoro Olarte, quien era presidente de la Diputación. Eran socios y trató de... O sea, un hombre... Bueno, Teodoro Olarte era republicano, sí. Pero Teodoro Olarte, hay que recordar un detalle, vosotros sois historiadores, para ser republicano no hay que ser de izquierdas. No, es una concepción que tenemos bastante confundida. Es el caso de Teodoro Olarte. No, Teodoro Olarte creo recordar que era de izquierda republicana, ¿no? Sí, era de izquierda republicana. Sí, era de izquierda republicana. El caso es que eran socios. Sí, eran. Sí. Pero bueno, enfrentados Vitoria, políticamente, por lo que veo. Pero bueno, en Vitoria ese tipo de cosas es una ciudad de escasamente 30.000 habitantes, las diferencias políticas, bueno, tampoco intercedían en este tipo de historias. Luego, por otra parte, tenemos la concepción de que las izquierdas, o los republicanos en este caso, eran la gente pobre. Era más bien al revés, eran los carlistas, la gente de base, y la gente republicana era pues generalmente la burguesía. No había empresas prácticamente en aquella Vitoria. No, escasas. Las importantes, Heraclio y las de utillaje agrícola, Bajuria y Aranzábal. Resumiendo. Así que cuando decimos burguesía nos referimos a capas sociales que eran, ¿qué eran? ¿Pequeños propietarios o qué eran? Sí, en Vitoria es que ni existían no existía la clase obrera todavía, porque el socialismo no existía prácticamente, tenía muy poca importancia. Las clases altas pues estaban reducidas al Marqués de la Alameda, es decir, los Verástegui, los Zabala y demás, poco más. La gente que estaba en torno a Renovación Española, que era aquel partido de extrema derecha monárquico de Calvo Sotelo, que apenas tuvo importancia en Vitoria, y que estaba dirigido por Guillermo Elío, que había sido también alcalde de Vitoria. Su padre había sido alcalde de Vitoria, pero que no se había incluido dentro de la hermandad alavesa, ese grupo de derecha que luego es el que dirige el levantamiento en Vitoria. De hecho, Guillermo Elío y la Renovación Española no están ni mucho menos a favor del franquismo, de la dictadura. Lo que pretenden es acabar con la república, sí, pero que se reinstaure una monarquía. De hecho, eso se ve bien en el año, creo recordar, 42, cuando Ramón Verástegui, que es marqués de la Alameda, dimite, que era algo extraordinario entonces, porque ahora también. Sí, bueno, pero ahora por cuestiones diferentes, ¿no? Antes no se permitía la dimisión de los concejales. Estaba muy mal visto. Sin embargo, él dimite, un monárquico de Renovación Española, de la élite vitoriana, que no se recluyen en su castillo. Dimitió. Él dice que por cuestiones profesionales, pero eso no es cierto y lo tengo bastante claro y comprobado por testimonios. Él dimitió porque no estaba de acuerdo con el régimen. Decías, bueno, pero es que en aquella Vitoria pues se entrecruzaban las familias, las ideologías. Cierto es, una ciudad pequeña, y tenemos el caso que nos comentabas de Santolaya y de Olarte. Sin embargo, en el escenario de la guerra civil hubo fusilamientos, hubo personas que fueron asesinadas por los falangistas y por las tropas franquistas. En ese sentido, me imagino que las relaciones, aquello no podía ser un jardín de rosas. Aunque seamos amigos, si matas a mi padre... Bueno, en Vitoria en principio no estaba bien visto por la población ese tipo de fusilamientos. Pero los hubo. Los hubo. Se trataron de evitar. ¿Pero quién lo intentó evitar? Pues por ejemplo Santaolalla, un vitorianista, una persona localista,
no estaba a favor, por ejemplo, de que se fusilara a Teodoro Lasarte y trató de evitarlo. Venían los mandos militares y decían a fusilar, y surgían detalles como que alguien partidario de esas tropas franquistas decían no, este es mi amigo. Bueno, ese tipo de cosas dichas de forma vulgar. No creo que fuera esa cuestión. Yo creo que no estaba bien vista Falange, no estaban bien vistos los fusilamientos. Ni a mi amigo ni a mi enemigo. Yo creo que fue así. De hecho, la propia Falange, el propio movimiento, acusa en un momento dado al propio Santaolalla de caciquismo, de ser amigo de Lío, de estar en contra del régimen. Uh-huh. Sí, que también hubo muchas disputas, eso tú lo controlas más, sí. ¿no? Muchas disputas internas entre ellos y en los primeros momentos. Lo que pasa es que, claro, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto fundamental de la guerra, donde todos los sentimientos o todas las tendencias se exacerban al final, y claro, luego hay que tener en cuenta también la autoridad militar, desde luego que se puso al frente un alcalde, pero detrás estaban los sables, y claro, pues tampoco había mucho margen. Ni siquiera para el alcalde, en algunos casos. Por supuesto, desde luego, además hay que tener en cuenta que se estaba vertebrando un nuevo Estado y desde luego pues quería ser implacable. Ustedes se imaginan, pues claro, estamos en un estado de guerra, ¿no? Pero claro, fue fusilado el que era alcalde, elegido democráticamente. Sí, bueno, y no solo el alcalde, quiero decir, luego figuras anónimas también fueron fusiladas. La cuestión hay que tener en cuenta es el contexto, pero luego también es cuestión de lo que sí que ha dicho. En Vitoria siempre se intentaba mantener, pues había como una especie de cordialidad. Hay que decir también que había diferentes tendencias políticas. La izquierda, bueno, tenía poco poder, pero en sí durante la República también había habido diferentes actos, huelgas y tal, donde sí que habían tenido cierto poder. Lo que pasa es que cuando llega la guerra, pues claro, la cuestión, cada uno tiende a su bando. Y bueno, pues hay que tener en cuenta ese contexto, quiero decir. Terminada la guerra, ¿qué pasa en Vitoria, Virginia? Bueno, pues continúa al frente del Ayuntamiento Santaolalla, continúan los mismos concejales. Hay que tener en cuenta que en el contexto internacional empieza la Segunda Guerra Mundial. En España toma el poder en realidad político mucho más que Franco Ramón Serrano Suñer. Sin embargo, no se nota en el Ayuntamiento de Vitoria, digamos que el Ayuntamiento es una institución menor. Están luchando las diferentes familias políticas, fundamentalmente el carlismo y la Falange, y hasta el año 41 no se cambia de ayuntamiento, no se renueva de nuevo, no se renueva el ayuntamiento. ¿Coge fuerza en la guerra civil la Falange? Así como en el 36 no la tenía en Álava, coge fuerza, la gente se apunta al carro del ganador. Sí, por supuesto. Mucha gente de izquierdas, mucha gente de derechas o simplemente arribistas, gente de última hora, se apunta al carro del ganador, como bien dices. De hecho, en el ayuntamiento que se conforma en el año 41, de repente aparecen 4 concejales falangistas. Es extraño, en Vitoria no existía el falangismo, no tenía fuerza. Esa parte de la derecha radical ya la ocupaba el carlismo y de repente aparecen 4 falangistas. Pero la historia, vosotros sois historiadores, ¿no se suele decir que siempre la escriben los ganadores? Os quiero decir, ¿cómo es posible que me rescatéis, a pesar de todo vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, lo que realmente pasó en aquel entonces, si los que perdieron la guerra, también en Vitoria, que hubo gente que la perdió, no pudo escribir su historia? Sí, es una historia que ha estado escondida durante décadas y décadas y que la gente no se ha atrevido ni a contar en el hogar. Sí, ni a sus hijos siquiera. Por eso yo creo que ahora nuestra generación es la que sin... ¿Es posible rescatar esa historia? Sí que es posible. Sí. O sea, es difícil, pero es posible. O sea, y nosotros estamos... Porque en claro, ello, ¿no? O sea... uno va a los documentos, y esto me lo diréis vosotros, que no yo, y se encuentra allí con la historia, pues sí, escrita, lo que pasaba en el ayuntamiento, pero aquello lo escriben quienes ganaron la guerra. ¿Y los que perdieron dónde estaban? Bueno, exactamente, en el ayuntamiento no pone demasiado de eso. Son trámites puramente administrativos, no es como si uno va Pero por ponerte un ejemplo, Virginia, te quiero decir que ¿dónde se encuentra uno la historia contada por los perdedores de la guerra en la década de los 40 en Vitoria? Pues ¿En qué documentos? Tenemos, bueno, ha recogido, ahora mismo exactamente no me acuerdo bien, pero sí que elaboró un libro donde recogió todos los documentos sobre la represión franquista y también la expropiación que se llevó a cabo en las zonas del norte de Álava
donde estaban bajo dominio republicano, una vez que entró el ejército franquista, cómo fueron habiendo depuraciones y tal, y ahí sí que hay un libro. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que he recogido, y esto además es un vaciado por diferentes archivos estatales y donde recogió diferentes fuentes y documentos. Os quiero decir que vivimos en un contexto también en el que aquel señor mandó durante 40 años y estamos haciendo la recuperación histórica de aquellas décadas. No ha pasado mucho tiempo, pero claro, estamos haciendo, no sé si incluso demasiado tarde, porque durante 40 años ¿qué se impuso? El silencio. Bueno, no obstante, pero de todas formas ellos cuando eran los ganadores actuaban entonces sus trámites burocráticos y demás, los escribían con total normalidad, o sea, ellos los registraban en un archivo, todo eso está, ¿no? Incluso ahora hay gente que ha buscado lo de los fusilamientos y tal. Claro, ellos, por decirlo así, lo escribían todo normal, como un nuevo estado normal. O sea, para ellos, sí, claro, por su cabeza no pasaría que iban a perder alguna vez. Pero no aparece, no sé qué, familia de Vitoria. Pues, ¿dónde encuentra uno los documentos en los que cualquier familia de Vitoria que tenía a sus familiares encarcelados por la guerra civil? Sí, pues porque estaban en el batallón Araba, o eran republicanos, o eran anarquistas, o eran socialistas. ¿Dónde aparece escrita que yo he acudido esta mañana a no sé qué institución local para pedir permiso a visitar a mis familiares a la cárcel de no sé dónde y me lo han denegado? Los estados hacen o sea, registran todo y los autoritarios mucho más. O sea, escriben sobre quién es cada cual. Carlos lo ha visto, por ejemplo, para las huelgas del 3 de marzo. Entonces, en los registros en el archivo de la policía es donde has visto que escribían informes sobre todo el mundo. O sea, claro, ellos hacen informes, digamos, internos. La propia administración tiene su propia dinámica y no son informes, a veces nos pensamos, ¿no? Decimos, ¿cómo van a escribir igual lo que sucede pensando que luego va a venir otro, lo va a ver y va a decir, fíjate qué malos eran? Esto no funciona así, es decir, ellos no es por malos o buenos, sino por contar la historia en la totalidad, no solo la historia contada en versión de parte de unos. Pero quiero decir que no es que ocultaran, digamos, una parte de la historia aposta pensando en que a lo mejor iba a venir alguien posteriormente. Es decir, ellos no estaban pensando esas cosas, ellos funcionaban normalmente, y para ellos el reflejar que, pues, el ejemplo que tú ponías, ¿no? Que una persona ha ido a visitar a tal preso, o el tener registrado ese preso, incluso filiación política y tal, para ellos no era un problema. Es decir, ellos lo ponen y tú puedes ir a la documentación en caso de que esté visible y ahí te pone que tal persona fue metida en la cárcel por tal asunto, tal otro. Y yo, de hecho, he tenido la posibilidad de acceder no ya solamente a los archivos más recientes, sino incluso al propio archivo de la cárcel del provincial de Nanclares y tal, que ahora con el tema de fusilados y represaliados y demás, y ahí aparece un poco la afiliación política, si ha sido sometido al Consejo de Guerra y demás, aparece inscrito a la gente. Es decir, eso va saliendo. Funciona, aunque parezca que, yo que sé, que podría haber ocultaciones en ese sentido, normalmente nos sorprendería ver que no, que para nada, que funciona normalmente y que se pueden extraer conclusiones. Yo me refería también al sentimiento de quien ha perdido, ¿eh? El sentimiento... Yo te ponía el ejemplo de decir, me han denegado el permiso para visitar a mi hermano. El sentimiento es más complicado, pero aunque parezca mentira... Claro, que el hermano está en la cárcel de no sé dónde y que le detuvieron por ser no sé qué, eso sí, pero... Sí, el que haya ido un familiar... Eso, al final, tendría que ser un tema de recopilación oral y que se tendría que hacer ahora, pero aunque ¿Es posible hacer recuperación oral? Claro, la cuestión depende de en la medida de que el ciclo vital lo permita, claro. Depende de qué periodos, ya llegamos un poco tarde, quiero decir. En la zona de Villarreal, algún historiador lo ha intentado, con los pocos testimonios orales que quedan en esa zona ya. Sí, eso es. El problema, sobre todo de esa época, es que es bastante tarde, claro. La gente que era protagonista en aquel momento de la historia tiene ya pues 90 años, una cosa así, entonces pues los que quedan ya son afortunados de por sí, y muchos pues no están en condiciones de contar, otra gente sigue todavía teniendo miedo, aunque parezca mentira, es complicado. Pero yo creo que también, a pesar de que sí que hay más fuentes para verlo, pues los propios periódicos o lo que sea, para ver, digamos, la historia de los ganadores, tampoco es que tengamos un volumen de fuentes inmenso para conocer tampoco cómo se sintieron los ganadores. En ese sentido, la historia de las personas, no ya de las instituciones, está muy poco investigada, pero de los ganadores, de los perdedores y demás, los que han escrito, fíjate quién se dedicaba a escribir sus memorias, sus sentimientos. Pero por ejemplo, he cogido el libro de La ciudad revolucionada de Aitor y mira, los ganadores, pues por lo menos tenían fotografías, ¿no? Celebración del Día de la Victoria junto al Parque La Florida, frente a las obras de la Catedral Nueva, 1 de abril de 1939, foto de Enrique Guinea Maquíbar. Y aquí aparecen, celebrándolo.
Bueno, y quiero decir, luego así, si tenemos hacia el otro lado, también se realizó una exposición en el Archivo Histórico Provincial también sobre las fotos que había de los encarcelados durante la Guerra Civil en las Clares. Sí. Bueno, Virginia, que te hemos cortado. En aquella ciudad poco se puede hacer, decías, en un contexto también de Segunda Guerra Mundial, aparecen los falangistas. ¿Hacia dónde nos puedes llevar en aquella Vitoria de posguerra? Bueno, ¿en qué sentido te refieres? En el que tú veas que tiene protagonismo la ciudad en aquel momento. Puede ser un momento triste, gris, de crisis económica, no sé si de incluso problemas de abastecimiento de alimentos, no sé, en el principio de los 40... Por ejemplo, ahora mismo, una de las características de Vitoria-Gasteiz es que es la ciudad de los proyectos. Tiene un montón de proyectos, pero ninguno culmina, ¿verdad? Sería un resumen mío de 2007-2008. ¿Cuál es tu resumen para tú que has estudiado ese periodo en Vitoria? Bueno, pues según los partes mensuales de los gobernadores civiles, Vitoria sufría un desabastecimiento como consecuencia del periodo de posguerra. La vivienda era escasa. Precisamente por eso a finales de los años 40 se empieza a mover todo el tema de la vivienda, porque era una situación extrema en el que la propia Falange trató de, junto con la Diputación, con todas las instituciones, trató de promover, ¿no? Faltaba vivienda. Fallidamente lo intentó. Fallidamente lo intentó, porque eso suponía, el no crear vivienda suponía que la gente se levantara contra el propio régimen. O sea, a ellos les convenía que la gente estuviera cuando menos abastecida y tuviera una vivienda digna. Esas casas, por ejemplo, que vemos en Ramiro de Maeztu y demás, ¿corresponden a esa época? ¿O son más tardías? Sí, a finales de los años 40, sí, las de Ramiro Maeztu. Lo que pasa es que hubo muchos problemas para acabarlas, por problemas de abastecimiento de cemento. O sea, fíjate, la época era eso, era la época de la autarquía, de restricciones en todo, estaba racionado hasta el cemento, vamos, para que nos entendamos, ¿no? Y en esas casas, ¿quiénes adquirían esas casas? Por ejemplo, de Ramiro de Maeztu, que yo recuerdo de pequeño, todavía tenían pues imágenes falangistas, ¿no? Y signos falangistas. Sí. Luego, gracias a Dios, se retiraron. Aunque bueno, todavía quedan en las placas, ¿no? Pero eso ya es posterior a estas casas de Ramiro Maeztu, las placas esas metálicas que vemos del Ministerio de Vivienda de la época, ¿no? Pero ¿quiénes adquirían esas casas? Pues mira, si te digo la verdad, no sé, fueron promovidas por el movimiento, vamos. ¿Por el Falange? Bueno, por la obra sindical. La obra sindical, vamos, la obra sindical del hogar, y pues realmente ellos la adjudicarían. La obra sindical del único sindicato que existía. Sí, efectivamente, del único sindicato. Aquí, claro, muchas veces en esta época pasa que decimos del sindicato y la gente te dice, no, bueno, es que solo había, cuando hablamos del sindicato es el sindicato vertical, lo damos, ¿no? Por hecho, claro, damos por hecho, que profundizar un poco más para que la gente supiese. Pero mucha gente te dice, pero si no había, no, bueno, el sindicato, el vertical, ¿no? Pero bueno, de todas formas o sea, eso no vino a solucionar el problema. De hecho, fue un parche, la obra sindical del hogar prácticamente no edificó en Vitoria, ¿no? Fue todo a partir de casi de los 60 cuando realmente se empezó a edificar, primero deficientemente y luego a partir de mediados de los 60 llegaron barrios un poco mejor hechos, ¿no? Falta de alimento, falta de vivienda, Virginia. Y falta de libertad política. Y falta de libertad política. Y en ese sentido, bueno, la izquierda había sido completamente anulada en el año 36, pero el nacionalismo, el Partido Nacionalista Vasco, en el año 46 lleva a cabo una acción con motivo del cuarto centenario de Francisco de Vitoria, y aprovechando la reunión de la Pax Romana, que venía a ser una especie de democracia cristiana internacional, una reunión de la democracia cristiana, si se puede llamar así entonces. Profesores universitarios de todo el mundo llegaron a Vitoria y en junio del año 46, y el Partido Nacionalista Vasco aprovechó para alrededor del monumento a Francisco de Vitoria colocar icurriñas y pancartas de Gora Euskadi, que no era cuestión baladí a mediados de los años 40. Además, aprovecharon para enviar escritos a los profesores que estaban en el Hotel Frontón, que entonces era de Fisio Alti, un falangista vitoriano,
que había acogido, por cierto, a las tropas italianas durante la guerra civil, habían estado en ese hotel. Estos profesores se alojaban ahí, enviaron escritos sobre la situación del régimen, y al día siguiente, pues por supuesto el lío fue espantoso. El acto, a pesar de lo que dice el gobernador, el acto se tuvo que retrasar un par de horas hasta que limpiaron todo, pero no solo los nacionalistas, los propios tradicionalistas que estaban dentro de las propias familias del régimen se quejaban ya en el año 45 del Estado fascista, como decían en uno de los escritos, ¿no? Decían que ellos no era lo que querían cuando se habían unido a los falangistas o a las tropas del ejército de Franco, no era lo que querían, y en un escrito planteaban una monarquía tradicional en la que se respetaran los fueros vascos. Uh-huh. El Partido Nacionalista Vasco, que correspondía, digamos, a unas clases sociales de la ciudad, o era muy heterogéneo, ¿o no te atreves, o te parece que es muy complicado saber en aquella militancia del Partido Nacionalista Vasco en Álava quiénes estaban detrás? En aquella, pues fundamentalmente el dirigente era Luis Álava Sautu, que con motivo de estas acciones acabó fusilado. Y estaba Andoni Ruestarazu, por ejemplo, detrás, al igual que en las huelgas posteriores del año 51. El Partido Nacionalista, bueno, pues es que en realidad no se puede decir mucho del Partido Nacionalista en aquella época, porque eran 4. Uh-huh. Así como la izquierda, bueno, pues ni existía. El Partido Nacionalista eran los 4 que habían quedado, pues gente joven, sobre todo. A ver qué nos cuenta Santiago de Pablo en el libro que va a sacar ahora sobre los nacionalistas de Álava, el que, bueno. Digamos que es una etapa oscura, los 40, porque luego a partir de los 50 y demás, pues sí que hemos escuchado más cosas, ¿no? Pues la inauguración de los embalses, con presencia de el dictador Francisco Franco, también pues el inicio de los barrios obreros, primero con las inmigraciones desde diferentes localidades alavesas de la zona de Coronación y demás. Ese es un barrio de los primeros. Luego llegaron pues otros barrios que conocemos, como pueden ser San Cristóbal, Zaramaga y demás, pero esta década de los 40 es una década pues oscura, gris. En mi opinión es la época más oscura, desde luego, porque, bueno, posguerra. La posguerra, exactamente. Es como que nada se mueve, ¿no? O sea, es una época muy gris, ¿no? Para la ciudad. ¿Saltamos a la década de los 50, 60? Bueno, a partir de continuamos, ahora, más que saltar, continuamos. Pues venga, saltemos. Bueno, pues no sé quién quiere tomar el relevo. Cualquiera. Y en principio, pues sí, analizamos ya es un poco donde empieza Vitoria a industrializarse o dar los primeros pasos, donde empiezan a asentarse industrias, las industrias locales también empiezan a expandirse un poco. Claro, también hay que tener en cuenta que hemos tenido un contexto de autarquía donde realmente las industrias no han tenido han tenido grandes dificultades para abastecerse, pero no han tenido la competencia de que podía venir del exterior, y siempre han tenido un margen de beneficio y han podido crecer. Y en los 50 pues empiezan un poco en ello. Empieza a venir gente a la ciudad también, la emigración comienza y empieza a crecer, como hemos dicho, la ciudad. Piensen, por ejemplo, que en 1958 la zona de Cruz Blanca, Presentación de María, eran huertas, sí, para que tengan una extensión de lo que era la ciudad. Todavía aquí era una zona pues en construcción, como ahora pueden ser de los últimos polígonos de Sabalgana o Salburua, pues entonces con levantando edificios en aquella Vitoria, ¿no? ¿Qué empresas empiezan a crear esa industrialización tardía en Vitoria? Igual ahí todo se ilustra más. Pues sobre todo a finales de los 40, principios de los 50 llegaron una serie de empresas muy potentes, ¿no? Que fueron las que en realidad tiraron del carro, ¿no? Luego, a partir del plan de Gamarra Betoño, que fue importantísimo el 57, sí que fue... ¿El alcalde era Ibarra? No, primero era Gonzalo Lacalle, del 51 hasta el 56, sí. Y luego ya 56, 57, y Ibarra toma el relevo hasta el 66. Pero sí, son los dos alcaldes de la industrialización, vamos a decir, ¿no? Gonzalo Lacalle Lelup y Luis Ibarra Landete. Y bueno, son pues principalmente muchas de las que a todo el mundo le suenan, ¿no? Sobre todo, pues por ejemplo, Areitio, ¿no? Todo el grupo de cremalleras y demás que hicieron.
Luego, por ejemplo, llegó también los guipuzcoanos, que son muy importantes en Vitoria, hay que decirlo, toda la gente que vino de la zona del Alto Deva, de Oñate y demás, Eibar también, son ciudades muy importantes para Vitoria, porque algunos hasta trasladaron sus empresas enteras, como por ejemplo Bicicletas Iriondo, ¿no? Pero luego están las que nos suenan a todos, Esmaltaciones San Ignacio, Forjas Alavesas, que son empresas ya vitorianas, pero creadas por estos empresarios que vinieron de Chimis. Lo que pasa es que Chimis es posterior, porque es una empresa que ya existía entonces, pero que se traslada, sí está muy de actualidad ahora precisamente, pero se traslada ya en los 60, ¿no? Uh-huh. Pero sí, son toda esa serie de personajes importantísimos. Y luego, como no, Mercedes, ¿no? Que entonces era Industrias del Motor, sociedad anónima, creada con Imosa, creada con parte de capital bilbaíno, ¿no? De esa gente importante, de la familia Ibarra, de la familia Echevarría, ¿no? O sea, esos que tuvieron una gran expansión en el momento, ¿no? Por ejemplo, es curioso que en esa época Ibarra y Echevarría, que controlaban el correo, ¿no? La prensa de Bilbao, justo en el 54 llega a Vitoria, prácticamente coincide el inicio de la publicación del correo con la publicación la primera furgoneta que se hace en Vitoria, ¿no? O sea, esa gente también fue muy importante. Uh-huh. El correo que pues ha seguido en manos, digamos, de personas con fuerte capital también en nuestros días. Aquí veo que, por ejemplo, el acto de entrega de las llaves de las viviendas del poblado de Avechuco, el 1 de mayo de 1959. En el caso de Avechuco y Recaleor, uno ha escuchado que se intentaba evitar el chabolismo en Vitoria-Gasteiz, como ocurría en otros puntos, y que la Iglesia y movimientos sociales de la época o gentes con sensibilidad social pensaron que era mejor que, aunque lejos, porque estaban lejos de Vitoria, Recaleor y Avechuco, que aunque lejos, que no sean chabolas y que vivan pues en casas humildes, pero que vivan en casas. Sí, fue una cosa, vamos a decir, paternalista, ¿no? De las autoridades y de la propia conciencia, ese vitorianismo, esa Vitoria moral de Vitoria con los pobres y demás, toda esa sensación de aquí no va a pasar lo que está pasando en Bilbao con las chabolas, sino pues un propio el carácter de la ciudad hizo estos que fueron acciones de muy poca calidad, pero que bueno, la concepción que tenían ellos en la época era que iban a tener casa. Y bueno, fueron soluciones, vamos a decir, de emergencia, que dieron como resultado acciones urbanísticamente deficientes en la periferia muy lejana de la ciudad. Y bueno, son unas primeras acciones por parte, Avechuco sí que parte del ayuntamiento, Zaramaga también, pero por ejemplo Recaleor y Zadurza pues parten del secretariado social diocesano, ¿no? Qué cambio de ciudad, ¿no? Porque de repente estamos diciendo que en la década de los 50 empieza a construirse en la zona de Coronación, pero de repente surgen todos los barrios. Hemos hecho ese paréntesis de Recaleor y de Avechuco, pero surgen todos los barrios. Por ejemplo, veo aquí fotografías de Aritnavarra en construcción en el 61, en el 58 autoridades locales comentando la maqueta del proyecto para el barrio de Zaramaga. Nos encontramos pues con el alcalde Luis Ibarra Landete en aquel momento, o con otro nombre muy conocido en la Vitoria de aquel entonces, Vicente Botella, director gerente de la Caja de Ahorros Municipal. Una ciudad que crece por sus diferentes barrios, y en ese sentido algo habrá que comentar de la inmigración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Avechuco se dan datos de 1976, los barrios de Vitoria y su significado en el contexto político, económico y social de la Delegación Provincial de Sindicatos de Álava según La Fuente, en este libro que, como les digo, tenemos sobre la mesa, que es un libro de Aitor González de Langarica, uno de nuestros invitados. La procedencia de la población de Avechuco: el 21% de Andalucía, el 20% de Extremadura, el 20%, ojo, de Álava, el 16% de Castilla la Vieja, con la denominación antigua, León, el 15%, el 2% Castilla la Nueva, del resto de Euskadi el 2%, de Murcia y de Asturias, en cada uno de los casos, un 1%. ¿De dónde llegaban las personas que venían a trabajar a todas esas empresas que formaron una industrialización tardía pero potente en el caso de Vitoria? Pues tú ya lo has comentado antes, lo de que aparte de extremeños y andaluces llegaban de Álava, pues es que sobre todo llegaban de Álava, ¿no? O sea, que es lo lógico, ¿no? Siempre hay un concepto como, bueno, siempre pasa, hoy en día nos pasa con la inmigración, ¿no? Parece que está llegando mucha más gente de la que llega. Pues realmente en aquella época quien venía principalmente eran los alaveses, y luego de provincias cercanas, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y sobre todo también Burgos, ¿no? O sea, de Castilla y León vino muchísima gente. Y luego
En último lugar ya llegaban los extremeños y andaluces, que llegaron muchos, pero que sobre todo nos ha quedado esa cosa porque eran los que más chocaban con ese carácter que hemos dicho de Vitoria, ¿no? De ciudad pequeña, cerrada, tradicional, y era la gente que más llamaba la atención y por eso la sensación. Algunos de ellos incluso desde el mismo pueblo, ¿no? Pueblos como Brozas. Sí, efectivamente. Había diferentes núcleos, además, analizando los padrones y tal, donde se ve claramente que son inmigraciones de sitios o núcleos muy concretos. Otro punto que a mí me parece que tiene su importancia en Vitoria, por lo menos por la cantidad de amigos que uno sabe que tienen procedencia de ahí, es Zamora. Pues una provincia pequeñita, pero que en Vitoria tiene muchos zamoranos, ¿no? Zamora, Valencia, León, Burgos, hay mucha gente. Pero y eso ya no hace falta navegar en la historia, por la propia experiencia personal de todos, pues sabemos un poco de dónde venía la gente. Como dice Aitor, quizás el tema de los andaluces, de los gallegos, de los extremeños, algo que se notaba, digamos, en la forma de hablar, y parecía pues que había más de los que habían, pero realmente el volumen más importante de inmigrantes es primero de la propia Álava y luego pues sí así de zonas de Castilla y León y de provincias cercanas. ¿Y cómo vivía aquella gente? Pues en el Hogueta, en el caso del Hogueta no, sino en el frontón vitoriano, con las victorias de aquel pelotari que luego le dio nombre a los frontones en Vitoria-Gasteiz, de Hogueta, con la Vuelta Ciclista a España, con el cine que le dejaban ver a uno, con el Baskonia que empezaba a funcionar, no sé si con una Vitoria también clasista, muy clasista, una Vitoria de... Y aquí el señor de Vitoria de toda la vida, y aquí usted, que ha llegado de no sé dónde. Bueno, ahí sí que hubo sus pequeños roces en sí, y también surgió el término de coreanos, que Aitor explica en su libro bien, y sí que pudo haber inicialmente unos roces, pero en cuestión de, pues digamos, media década terminaron subsanándose. La gente realmente en Vitoria terminó por integrarse bien. Sobre todo y fundamentalmente yo creo que hasta la década de los 70 hay más es un vivir de espaldas a que un rechazo que se pueda expresar de una forma u otra, ¿no? Sí, pero es que llega un momento que eran más los de fuera que los de casa. Sí, no, llega un momento que ya... Lo que pasa es que los de casa, digamos, vivían sobre todo en unas zonas más concretas, sobre todo hablamos de los vitorianos, no ya hablo de los alaveses venidos donde... O sea, no, yo hablo de... Los vitorianos no de toda quiero la dar vida. Nombres de locales del centro de Vitoria, pero ya me entiendes. Pues los vitorianos de toda la vida, digamos que tenían su propia red de sociabilidad. O sea, aquí en Vitoria una cosa ha sido unas piscinas y otra ha sido gamar. Por entendernos. Pues esto lo hemos vivido todos. Eso es decir, no hay, digamos, un rechazo de ataques ni nada por el estilo, pero sí que cada uno hacía un poco su vida y se vivía un poco de espaldas. Sí, de hecho es una época de reformulación de la propia cultura vitoriana, ¿no? Hay un montón de tradiciones que se asientan en aquella época. Por ejemplo, pues eso, lo del Celedo mismo, o sea, la bajada es de aquella época, ¿no? O sea, son unas tradiciones que se renuevan también por las propias generaciones vitorianas, pero que además se adaptan, por decirlo así, a los nuevos tiempos, ¿no? Porque de todas formas, a pesar de que toda la gente que viene es de fuera, el carácter que sobrevive es el vitoriano, el que hoy en día pues todo el mundo está totalmente identificado con Vitoria, lo vitoriano, o sea que a pesar de que tanta procedencia persiste el carácter local, ¿no? Bueno, llevarme a otro capítulo que consideréis oportuno, poco a poco, o si no os llevo yo mismo, ¿en qué condiciones estaban aquellos trabajadores? Porque estamos hablando de personas que vinieron a trabajar a numerosas, millares y millares de personas, a numerosas empresas instaladas ya en Vitoria. ¿Eran unas condiciones dignas? ¿No? ¿Eran unas condiciones duras? ¿Cuál era el problema? Nosotros hemos vivido problemas de vivienda, ahora estamos viviendo, sin embargo, pues ya no tanto problema de vivienda de los ciudadanos, sino un problema de crisis inmobiliaria, de crisis financiera y de crisis económica también. En aquel momento, 60... Bueno, hay momentos diferentes, ¿no? En un primer momento, pues cuando todavía no había ni siquiera la escasez de vivienda de la que hablamos, ¿no? Que ha sido, yo creo que durante todo el periodo algo habitual, pues se dieron fenómenos, pues como el hacinamiento, el pupilaje y demás. Luego, posteriormente, según se fueron haciendo los barrios, pues la gente no vamos a decir que viviera en unas condiciones excelentes, pero hay que tener en cuenta también de dónde venían. La mayoría de la gente venía de zonas rurales, con condiciones muy duras, y a pesar de que las fábricas se tenían que meter muchísimas horas y se trabajaba muchísimo, pues bueno, de alguna forma la gente fue tirando para adelante y aunque en condiciones duras a nadie se le ocurrió, o creo que a poca gente se le ocurrió volverse de donde había venido, ¿no? Eso quiere decir que a pesar de que era muy duro, están mejor que de donde habían venido. Entonces, el problema es que llegaron antes las fábricas que las casas, ¿no? Entonces, claro, sí que hubo un primer momento de hacinamiento, el casco viejo, que era la zona obrera tradicional de la ciudad,
pues hubo casos de pues lo que conocemos, ¿no? De pues nuestro casi sin ir a los datos ni nada, de conocer, de oír a nuestros abuelos, de 4 familias en la misma casa, de que en la misma cama uno dormía un rato y luego el otro. Todos esos casos existieron porque el ayuntamiento reaccionó muy bien a la hora de atraer fábricas con los polígonos industriales y demás, pero claro, tardó un poco más en reaccionar a la hora de decidirse a ordenar urbanísticamente bien la ciudad en lo que es materia de vivienda, ¿no? O sea, tardó más. Entonces, hasta que no llegaron las casas sí que hubo situaciones muy complicadas. Sí, pues con los fenómenos actuales de la inmigración, cuando uno se escandaliza, aparecen los medios de comunicación, se escandalizan por ciertas condiciones de vida y tal, y quiero decir, no tenemos que remontarnos muy atrás para ver que también nosotros hemos padecido situaciones similares. ¿Y la población se habituó a vivir en el franquismo, a vivir en una dictadura? No era... Hombre, tenemos diferentes... Estamos hablando ya entre pitos y flautas, como se suele decir vulgarmente, de 30 años de régimen. Bueno, yo creo que habituarse... En el fondo, Vitoria no ha sido en general una ciudad que se haya caracterizado por una conflictividad muy importante. Hasta el 76. Hasta el 76 prácticamente. Eso no quiere decir que desde luego los trabajadores se conformaran con cualquier cosa y que pasaran por todo. Hemos ido recuperando diversos episodios de protestas, huelgas y demás, que pero puntuales en fábricas. Muy puntuales, sobre todo que se limitaban al tema de la fábrica, es decir, algo como lo del 76, una solidaridad interfábrica, esto solamente ocurre ahí. Hay que tener en cuenta también que la organización de la oposición al franquismo es también bastante débil, normalmente y casi siempre fomentada por gente que viene del norte, viene a implantar, pues bien sean sindicatos opositores, partidos, lo que fuera. La gente de aquí, digamos que vivía más bien integrada en lo que se ha denominado ese franquismo sociológico y demás, muy centrada. ¿Quién sostenía el franquismo? ¿La Iglesia lo sostenía? ¿Lo sostenían los militares? Estamos hablando de esa famosa frase de curas y militares. ¿Quién sostenía el franquismo en la ciudad? Yo creo que llega un momento en el que, sobre todo en los primeros tiempos, sí que podía ser así. Y aquí en Álava, como hemos visto, no quizá hubiera esa necesidad, porque hemos visto que gran parte de la población simpatizaba, no digo exactamente con Falange, pero sí con unas ideas derechistas y con una determinada idea de orden y sociedad. Y luego, con el paso del tiempo, yo creo que tuvo relativo éxito el tema del bienestar económico y demás, esto que se habla de... La gente no sé si se lo achacaba o no exactamente al régimen, pero sí que tenía una cosa muy clara, y es que se podía comprar un frigorífico, se podía comprar una lavadora, un coche y demás, y esto mantiene mucho, en la medida en la que fuera bien. Cuando luego vino la crisis, ya a finales de los 70, pues ahí ya empiezan a chirriar un poco las cosas, cuando la gente ve que debe de protestar para tratar de mejorar. Pero mientras que las cosas fueron relativamente bien, no diré que se sostenía solo, porque evidentemente había una policía, había un ejército, había una iglesia que daba unas directrices, pero la gente no tenía esa necesidad de reivindicar y de protestar como pudo ser pues al final del periodo. Iglesia, si no me equivoco y si no me corriges, Carnicero, en los funerales de 1976, de los asesinatos del 3 de marzo de 1976, el obispo era el señor Peralta. En los funerales sostenía que no habían sido asesinados. Bueno, aquello fue más complicado porque había como dos tendencias de la Iglesia. Por un lado estaban los párrocos que habían... Yo te hablo del obispo, ¿eh? Sí, lo sé, pero es que para explicarlo, digamos que el conjunto de los párrocos que habían estado colaborando, haciendo las iglesias y que estaban a favor un poco de las reivindicaciones obreras, hicieron una homilía y luego fue el obispo, quien me imagino que con alguna camarilla de la élite de la Iglesia y demás, trató de censurar, matizar y demás un tanto la homilía. Entonces, el obispo, realmente no sé si él personalmente pensaba así o no, lo que sí que está claro es que él tenía que responder ante una curia mayor y no podía permitir tampoco el que se hicieran ahí manifestaciones del tipo, pues bueno, los han asesinado y demás. Entonces me imagino que él estaba un poco entre dos aguas y al final yo creo que la homilía quedó, si bien es cierto que no con las palabras originales que habían propuesto los propios párrocos de las iglesias, sí que se dejaba entrever una condena quizás bastante más fuerte de lo que todos pudiéramos pensar que podía haber ocurrido en ese momento, si de verdad hubiera habido un control por parte de la jerarquía eclesiástica que llegara hasta el punto de no se mueve nadie. Es decir, algo se movía y de hecho hay... Hombre, en los exteriores la gente estaba... Sí, estaba, pero quiero decir, incluso en lo que se leyó también la propia presión y el que parte o un sector de la Iglesia estuviera también a favor de los trabajadores y de la sociedad y en contra ya del régimen abiertamente, también influyó. Pero sí que es cierto que la jerarquía eclesiástica se continuó prácticamente fiel al franquismo hasta el final. ¿Quién termina con el franquismo? ¿La naturaleza humana? Pues es el eterno debate. Sí, es complicado. Al final, como casi todo en la historia, no se puede establecer un único culpable, sino que es una conjunción de factores, ¿no? Y
cada uno ofrece la importancia o la trascendencia a un factor diferente. Lo que sí que está claro es que los historiadores, creo que la mayoría ya no coincidimos en aquello de lo del piloto del cambio y todas estas cosas. Esto está ya muy discutido. Es decir, no decimos que no tenga su importancia el papel que tuvieron determinados dirigentes, incluso entre la oposición, las negociaciones entre la oposición y el propio régimen o sus herederos, pero sí que tendemos ya a darle la importancia que tuvieron pues todas las protestas huelguísticas y de los movimientos contestatarios y opositores al régimen, que sin ninguna duda tuvieron una influencia capital en que los herederos del régimen al final accedieran a la negociación. Es decir, no estamos de acuerdo en que solamente se le otorgue el papel a esos herederos del régimen, al propio rey, a la oposición, sino que sin ese respaldo social que se veía y sin esa gente que se movilizó en ocasiones por sus propios intereses, ya no vamos a decir que tuvieran una visión política de vamos a cambiarlo todo, hubo gente que sí, hubo gente que no, pero ese tipo de movilizaciones, el que el propio régimen percibiera que aquello se le iba de las manos, eso tiene una importancia capital. Tenemos que terminar. Con todos estos conocimientos, con todo este trabajo, con todas estas horas metidas en lo vuestro, que es la historia, ¿qué vais a hacer? Bueno, hombre, a ver si por fin, ya que cada uno tenemos nuestro tema, pero tan relacionados, a ver si preparamos por fin ya, que ya estamos en ello, una obra conjunta para que sirva de referencia, de punto de partida, al fin y al cabo. No sé. Pero, así como tú, Aitor, pues te has dedicado en tu libro, publicado ya, La industrialización, inmigración, urbanización durante 2 décadas, o Carlos, al 3 de marzo de 1976, con ese título tan bonito de La ciudad donde nunca pasa nada, Vitoria, 3 de marzo de 1976, pues ¿cómo se le puede dar cuerpo a todo este conocimiento? No hay mucho problema porque, como hemos comentado antes, al final, pese a que en la mayoría de los casos es el mismo periodo, analizamos temas diferentes. Entonces, por ejemplo, Virginia estudia el ayuntamiento, hay otro de nuestros colaboradores o de nuestros compañeros que trabaja la Diputación, hay otra persona que trabaja el tema del mundo cultural, Aricha, por ejemplo, trata más el tema de historia de género dentro del trabajo, como lo vamos a denominar, Aitor analiza más un tema económico, social, yo analizo más un tema sociopolítico, es decir, se complementan bastante bien los temas y de lo que se trata es de, al final, con una compilación de nuestros propios artículos e investigaciones, tratar de crear un cuerpo completo. Hacer un libro conjunto en el que cada uno escriba de todo el periodo o del periodo que considere oportuno para... Pero estos son libros de éxito seguro, ¿no? Bueno, esto ya lo vemos eso ya no sabemos. La gente normalmente se suele tirar. La historia está en horas muy bajas. ¿Sabéis que una historia oral que ha recogido en unos pequeños libros la Fundación Mejora se han agotado en 4 días? Hombre, la verdad es que a 5 euros, ¿eh? Sí. Pero se han agotado en días. Pero esto es hablar pues de nuestro pasado y no pues hablar de cosas que se nos van más allá, sino de cómo lo vivieron nuestros padres cuando eran jóvenes. Y ya si nos vamos a las últimas décadas, de cómo vivíamos nosotros cuando éramos jóvenes incluso. Bueno, nosotros por nuestra experiencia, creo que tanto Editor como yo, la experiencia editorial entre comillas que tenemos es buena porque se han ido agotando nuestros libros. Muy reducidas, yo de hecho incluso me propusieron y iba a salir ahora dentro de poco una segunda edición del mío, eso quiere decir que se agotaron. A alguno no le gustará mucho, aparecer igual en alguna de las... Bueno, pero eso ya es otro problema. Nosotros nos debemos a nuestro propio código y eso es así. En cuanto a si va a tener éxito o no, pues bueno, eso ya en el momento en el que salga veremos si de verdad interesa o no. Como tú bien dices, en principio debiera, o nosotros creemos que debiera interesar, pero bueno, hay gente que le gusta más otras cosas. Pues que nosotros ya lo vemos con por decirlo así, con una absoluta normalidad, ¿no? Todos los nombres que reflejamos ahí para nosotros son nombres históricos, ¿no? O sea, nosotros, por decirlo así, no vivimos aquella época, entonces nosotros somos en ese sentido y si no, a los periódicos nos remitimos, que ahí están los nombres. Claro que sí. Bueno, pues suerte con esa publicación y desde luego que aquí estaréis en Radio Vitoria en cuanto esté más cercana. A los 3, Aitor González de Langarica, Carlos Carnicero, Aritza Sáez del Castillo y Virginia López de Maturana. La UI. Eskerrik asko, mi esker. Datorren asteburuan beste gai baten inguruan hemen ibiliko gera. Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, Radio Vitoria. Agur!